Bueno, buenas tardes a todos. Esperando todos se encuentren muy bien de salud junto a sus familias. Mi nombre es Marcela Martínez Luna, directora del grupo de usuarios SAP Azul Colombia. Agradecemos a todos el atender este espacio, a la DIAN en cabeza de Luis Hernando Valero y todo su equipo por habilitar este canal con las compañías para aclarar sus dudas o requerimientos. Esta sesión estará hoy moderada por Mariet Murillo, nuestra líder del grupo de estudio de Human Experience Management, que nos viene acompañando pues en todo el manejo pues de el tema de la nómina. La agenda para la sesión de hoy está dividida en dos partes. Una parte inicial de 30 minutos con todo el tema introductorio y seguido los 60 minutos para dar respuesta a todas las inquietudes que nos compartieron vía correo electrónico en el formulario y que le compartimos a Luis Hernando. A todos nuevamente gracias por atender este espacio y Marieta, te dejo el público. Muchas gracias, Marcela. Bueno, buenas tardes a todos. Como lo dijo Marcela, mi nombre es Mariet Murillo, soy analista del área de tecnología de Harinera del Valle y la líder de la comunidad, grupo de estudio HXM en Azul. La convocatoria que hemos hecho el día de hoy es basándonos en unas necesidades que han surgido a nivel de todas las compañías respecto a la lectura e interpretación del anexo técnico que se nos ha compartido por parte de la DIAN respecto a lo que tiene que ver con el documento de nómina electrónica. El equipo de la DIAN muy amablemente nos ha abierto este espacio para compartirnos información relevante para la solución de inquietudes y para contestar esas inquietudes. Con anterioridad nosotros abrimos la sección de preguntas por parte de ASU, las cuales recopilamos y las enviamos a la DIAN para que pues ellos las pudieran tener y estudiar y analizar para las respuestas del día de hoy. Entonces, vamos a ir con una primera parte, como lo decía Marcela, de 30 minutos y vamos a tener una hora donde vamos a estar respondiendo esas preguntas. La idea es que voy a ir leyendo el documento donde están recopiladas esas preguntas para que vayamos recibiendo las respuestas que estamos pues necesitando escuchar. Y también si ustedes necesitan adicionar al final alguna inquietud que no se haya planteado en la lectura del documento, ustedes la pueden hacer a través del chat y yo estaré continuando con las preguntas. La idea es que en este apoyo pues va a estar el equipo de la DIAN conformado por Luis Hernando Valero, encargado del tema de documentos electrónicos, David Antonio Guerrero, Luisa Fernanda Rodríguez, Nidia Milena Fernández y Diana Espinosa. Son el equipo de la DIAN que va a estar apoyándonos para poder solucionar nuestras dudas. Entonces los dejo con Luis, quien nos va a dar una introducción y una serie de información importante para aclarar todos estos temas en los cuales hoy estamos convocados. Luis, te dejo ahí. María, buenas tardes, qué gusto conocerla y Marcela, gracias por este espacio que nos brindan. Para nosotros es un escenario muy importante poder departir con ustedes esta tarde. Los usuarios de SAP son empresas grandes en este país, entendemos que la mayoría está en el primer grupo que deben iniciar a expedir el documento soporte de nómina y pues la idea de nosotros esta tarde es poder dar claridad sobre algunos aspectos que nos han hecho conocer, brindar todos los elementos necesarios para que puedan continuar con sus desarrollos, para que puedan lograr que estos proyectos pues concluyan como ya ha podido ser y estamos muy felices de contar con facturación electrónica que ya es una realidad en el país gracias al esfuerzo de todos los facturadores del país, pero también de estos usuarios que están asociados en ASUP. Entonces, por eso nos parece un escenario muy positivo para poder compartir y pues quiero poner la presentación que voy a utilizar, perdón un segundo, ya la dispongo, el apoyo didáctico para esta actividad. Okay. Listo, entonces, lo primero que quiero arrancar es hablando del sistema de facturación electrónica.
porque el año pasado, con ese gran esfuerzo que hizo el país, los empresarios por meterse en factura electrónica, que fue un año con bastante dinámica, un año en el cual estábamos en esta emergencia sanitaria, pues fue un gran esfuerzo y muchos empresarios habían entendido que logrando factura electrónica como que el tema ya estaba concluido y no seguía nada más. Por eso hemos insistido ahora a hablar del concepto de sistema de facturación electrónica. El sistema de facturación electrónica tiene unos componentes que son documentos y tiene unos componentes que son servicios. Y entonces por eso es clave que lo tengamos en cuenta porque vienen más cambios, vienen más documentos que se van a incorporar en este sistema de factura electrónica porque es necesario que el país transite hacia eso. Eso es la visión de administración tributaria que queremos tener para el país, que simplifica los procesos, que es más eficiente el relacionamiento, que la DIAN puede ofrecer más servicios, que puede hacer devoluciones en menor tiempo y por eso vamos a seguir adelante con esta iniciativa. Entonces, ok, la factura electrónica está chuleada, hemos hecho un gran trabajo, estamos recibiendo más de 5 millones de facturas diarias y está bien. Ahora vamos a seguir con otros documentos. No a referir a los documentos equivalentes que son 12 documentos equivalentes, el que es de los más conocidos está, por ejemplo, el tiquete de máquina registradora tipo POS, digamos que es un documento de alta transaccionalidad en el país, es muy importante, que sufrió un cambio que trajo la ley 2010 al definir que es un documento que no da derecho a crédito fiscal y entonces es lo que están exigiendo ahora los empresarios y es que les des factura electrónica porque necesitan soportar los costos, los gastos y los impuestos descontables. Es por eso que el empresario lo está exigiendo, lo está necesitando, se está quejando de manera permanente con la DIAN que no le están entregando el tiquete de máquina registradora POS, que le dice que me mande un correo, que se queda esperando ese correo electrónico con la factura electrónica y no le llega. Entonces ese es un tema en el cual se sigue profundizando y el empresario ya lo está exigiendo y es bien importante lo que pasa. Los otros documentos equivalentes a la factura de venta, pues tenemos los tiquetes aéreos, los de transporte de pasajeros, todo el tema de los peajes, de los recibos de servicios públicos, todos ellos tienen un modo de operación que digamos no ha tenido cambios significativos durante los últimos años a nivel regulatorio. Solo digamos que la resolución 0042 introdujo algunos pequeños cambios, algunos requisitos, pero siguen en el modo de operación que habitualmente los conocemos y que están ahí, pero viene un cambio regulatorio para que estos documentos equivalentes se involucren y entonces muchos de los usuarios de SAP pues ya tendrán que oportunamente entrar a revisar técnicamente cómo es que esos documentos se van a convertir en documentos equivalentes electrónicos en modos similares a cómo funciona la factura electrónica, porque si ustedes van y miran lo que tenemos ahora respecto del documento soporte de pago de nómina, del documento soporte de adquisiciones con no obligados, pues lo que estamos viendo detrás es la misma transaccionalidad establecida para factura electrónica. Estamos hablando que son documentos en XML, documentos que en la mayoría de los casos usan el estándar VL 2.1, que es un estándar de las Naciones Unidas, donde aparecen los conceptos que utilizan los comerciantes a nivel global al hacer intercambios de bienes y servicios. Eso es lo que tenemos, que son documentos que se firman digitalmente, que se transmitan a la DIAN y la DIAN les da validaciones. Ese es el esquema transaccional que se repite en cada uno de ellos y por eso dentro de los documentos soportes tenemos en la mira y que ya están ustedes trabajando y que es el objeto de esta reunión, está el documento soporte con adquisiciones con no obligados y el documento soporte de pago de nómina. Vendrán otros más adelante, como el documento soporte de importación y también otros documentos adicionales. ¿Y de servicios de cuáles estamos hablando? Estamos hablando del RADIAN, del registro de facturas electrónicas, que también dentro del cuestionario que nos enviaron teníamos preguntas respecto de este registro de facturas electrónicas es una gran noticia para los empresarios que están necesitando liquidez porque este RADIAN se constituye en el registro donde tú vas a tener la hoja de vida de una factura electrónica, donde ya no vas a tener la inquietud de saber si esta factura ya la vendieron antes,
si es una factura que tiene alguna restricción para que sea transada, porque funciona como cualquier registro, como el registro inmobiliario, como el registro de los vehículos y otro tipo de registros que permiten saber quién es el titular legítimo de los derechos que este activo tiene. Entonces, es bien importante. Estamos haciendo actualmente un piloto con 52 participantes. Se fue el audio. Se le fue el micrófono. Luis, quedaste en silencio. Está muteado, por eso es que no se oye. Perdón. Listo, entonces les estaba conversando acerca del Radian, diciéndoles que pues estamos ejecutando un piloto que va con muy buen éxito, que tenemos 52 participantes en este registro, a través del cual los interesados en que sus facturas de venta a plazos que quiera que circulen en el mercado, que puedan ser demandadas por inversionistas, lo pueden hacer a través de este registro, y vamos a hablar un poco de ello de una manera general para centrarnos sobre todo al final en las preguntas que ustedes amablemente nos han hecho llegar. ¿Qué servicios adicionales se están pensando? El tema de las devoluciones automáticas. El tema de las devoluciones automáticas, estando en el mundo de los documentos electrónicos, es una situación que es real y es eficiente, porque ya la DIAN no va a tener que escribirles como lo hace actualmente a todos ustedes, preguntándoles que si esas facturas existen, que si ese IVA sí fue, que si este señor sí tuvo una relación comercial con ustedes. Esa situación se supera porque ya todas esas facturas llegan diariamente al país, a la DIAN, más de 5 millones de facturas. Pero también vienen más servicios como cuáles, declaraciones sugeridas, por ejemplo, en todos los impuestos. Sobre el marco normativo no voy a entrar a profundizar, porque todos ustedes he visto que hicieron la tarea de leer las últimas resoluciones que hemos expedido, la resolución 12, 13, 15. También he visto que han analizado los anexos técnicos que están involucrados en estas resoluciones. Entonces sobre eso no quiero entrar, pero sí quiero hacer una precisión para que todos los documentos que se están incorporando dentro del sistema de facturación electrónica pues tienen como unas definiciones generales, y entonces esa regulación establece pues quiénes son los sujetos responsables de expedir estos documentos, cuál es el calendario de implementación, cuáles son las condiciones y los requisitos técnicos y tributarios que deben tener estos documentos para que cumplan con todos los requisitos. También define si ¿qué debes hacer para comprobar que tu software es capaz de generar esos documentos electrónicos y que sean validados por la DIAN con éxito? Adicionalmente establece si ese documento, cómo lo puedes generar, si lo puedes hacer directamente, si existe regulación para que un proveedor tecnológico sea el que genere este documento, y son temas importantes, y sobre todo también el tema del calendario. Entonces ustedes, todo esto es lo que encuentran en esta regulación, y para los futuros documentos que ingresen van a estar ahí. ¿De dónde se inspira la DIAN para encontrar que esta es la visión que queremos? Podemos pensar en este registro fiscal de compras y ventas, o usted también puede pensar aquí en la declaración de renta, en el formulario 110, el 210, en la declaración del impuesto a las ventas, de retención en la fuente, y usted va a encontrar conceptos como estos, que los ingresos tienen unos soportes que están definidos en el estatuto tributario, que son las facturas electrónicas de venta, que son las facturas que se expiden cuando hay inconvenientes de tipo tecnológico, los documentos equivalentes. Pero cuando se baja y mira, cuando vamos a hablar de costos, de deducciones, de impuestos descontables, pues también hay unos documentos soportes que son los idóneos para soportar este tipo de transacciones. Entonces hablamos de para las compras con facturas electrónicas, documentos equivalentes, facturas de talonario de papel cuando hay inconvenientes de tipo tecnológico, o hablamos de los documentos soportes con no obligados a facturar, o el documento soporte de pago de nómina del que estamos hablando, y los que vienen más adelante, como el tema del documento soporte de importación. Pero piensen ustedes también que existen, por ejemplo, las certificaciones en contratos de colaboración empresarial, andan en un esquema que funciona de papel. Eso en algún momento se va a convertir en algo electrónico. La liquidación de dividendos, las retenciones en la fuente, todo eso que está ahí son documentos que son susceptibles de que se conviertan en electrónicos, y que va a facilitar el relacionamiento de la DIAN con los contribuyentes. Entonces ese es un esquema importante y necesario. Esta lámina
trae todo lo que ha sido la evolución de la factura electrónica, de ese primer documento que hace parte del sistema de facturación electrónica, en el cual pues hemos tenido un éxito maravilloso construido con los empresarios de este país, al pasar el año pasado de tener casi 50.000 facturadores cuando iniciamos en enero a tener 500.000 finalizando el año, y hoy, 3 meses después, un poquitico más de 3 meses, ya llevamos 71.000 facturadores electrónicos habilitados y siguen entrando más. ¿Por qué? Porque el sistema se autorregula. ¿Y por qué? ¿De qué estoy hablando cuando dice que se autorregula? Porque el empresario ya tiene claro que las facturas electrónicas son válidas siempre y cuando la DIAN haya dado la validación de ese documento, y son válidas y las puede utilizar en sus declaraciones tributarias, y las puede utilizar como un soporte de sus costos, de sus deducciones, de sus impuestos descontables, y por eso lo está exigiendo. Y entonces el comerciante ya está yendo a donde aquel que le da factura electrónica y le dice al otro, pues si eres responsable de facturar y no me das factura electrónica, no voy a perder dinero porque tú no quieres estar dentro de la formalidad, y eso es parte de lo que mejora y funciona en todo este esquema. Entonces, dentro de los datos generales, 571.000 facturadores electrónicos, tenemos un servicio gratuito para casi 140.000 facturadores, un servicio gratuito que también está conceptualizado para que pueda incluir las transacciones nuevas que se están generando, como el caso del documento soporte de nómina, el de adquisiciones con no obligados, y todos los otros que vayan llegando, porque es un ecosistema importante el cual requiere este tipo de servicios gratuitos, y que los vamos a seguir haciendo. En términos de cantidades de documentos, ya tenemos más de 1.150 millones de facturas electrónicas que se han validado, y se han facturado valores ya por 1.636 billones de pesos desde junio del año 2019. Entonces hablamos digamos que un documento maduro que ha tenido un gran suceso en el desarrollo. El modo de operación no me voy a detener demasiado en él porque ustedes lo conocen, y va a ser un modo de operación muy similar, llámese nota, documento soporte de nómina, documento de adquisiciones con no obligados, o cualquier otro. Va a tener un esquema en el cual lo generas el documento, lo transmites a la DIAN da una validación, y en general pues se dan algunas variaciones en términos de expedición, si tienes o no que entregarlo, y la forma de recepción en caso de que haya sido una entrega, pero en general es un esquema que es homogéneo y que se replica porque digamos que son reglas. Y esto digamos que es bien importante mencionarlo porque parte de la definición de los calendarios pues establece que ya los empresarios, los equipos de desarrollo técnico de las compañías, de los proveedores tecnológicos, pues ya tuvieron ese conocimiento que este proceso de factura electrónica que hemos llevado durante muchos meses lo han logrado desarrollar, y entonces empieza a ser reutilizar lo ya existente. No tenemos que tener la curva de aprendizaje, por ejemplo, que yo recuerde de situaciones que fueron algo complejas al comienzo, del tema de la criptografía. Eso le estaba dando dificultades a los empresarios, a los proveedores al comienzo, pero ese es un tema ya superado, y no hemos cambiado el esquema de criptografía y sigue funcionando el mismo. Seguimos hablando de XMLs, del estándar VL para los documentos que aplica, y eso pues hace que funcione. Entonces, claramente quiero definir que cada que ingresa un nuevo documento electrónico a este ecosistema de los sistemas de facturación, la DIAN no está cambiando las reglas generales de causación de los costos, de las deducciones, de los impuestos descontables. Nada de eso cambia. Lo que estamos convirtiendo es que ese documento electrónico incorpora esas transacciones que ustedes ya conocen cómo funcionan en el día a día de las empresas, de cuándo se realizan, cuándo se entiende que se causa un ingreso, cuándo se entiende que se causa un costo, una deducción, un impuesto descontable. Esas reglas son permanentes y siguen vigentes. Frente a eso, el hecho de que se vuelva un documento electrónico no cambia nada de lo que estás haciendo ahí. Entonces, frente al documento soporte de pago electrónico, es clave decir que pues este documento lo tiene que expedir el que adquiere los bienes y servicios cuando hace una transacción con un pequeño, alguien que no tiene la obligación de expedir factura electrónica, y lo dice
registro único tributario que no tiene que hacerlo. Y entonces en ese caso pues va a expedir ese documento soporte registrando esa transacción que pues tiene unos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene ese documento? Los tecnológicos los acabo de mencionar, pero los de la forma que tiene el XML, pues es que tenga la denominación de documentos de soporte en adquisiciones con obligados, que tenga la fecha en que se realiza la transacción, que tenga los apellidos, nombre y razón social de quien presta el servicio o vende el bien, que los datos del adquirente, que son bien importantes, debe tener numeración autorizada por la DIAN y tener la descripción del bien y el detalle de los bienes. Mencionar que son estos requisitos mínimos, pues no simplifica la situación porque detrás hay una data, hay un trabajo importante que sale desde los sistemas ERPs que tiene cada empresario para realizar este tipo de documentos, entonces, y todo está compaginado dentro de lo que está definido en cada uno de los anexos técnicos. Entonces, ahora, cuando hablamos del documento soporte de pago de nómina, entonces, lo primero que quiero mencionar es que pues la fuente sigue siendo ese sistema ERP de donde está sacando la información de nómina. La causación de cada uno de los conceptos que se están presentando, pues corresponde a lo mismo que haces habitualmente para liquidar tu nómina. Entonces, esa es la fuente de información. No se está presentando un cambio respecto de esas reglas generales, solo que eso que haces ahora liquidando la nómina lo vas a plasmar en cada uno de esos documentos del soporte de pago de nómina. Y entonces, este documento, ¿qué es? Pues es el soporte idóneo para que puedas tener un costo o una deducción relacionado con todas las obligaciones laborales que tienes, con todos esos contratos laborales que te permiten generar la renta correspondiente y cumplir con el objeto social del negocio. Ese es lo que está ahí. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Tienen que hacerlo pues todas las personas que necesiten documentar ese costo o esa deducción. Ellos son los llamados a hacerlo. Y entonces hacerlo pues les implica poder utilizar ese documento soporte, pagar los impuestos que corresponden, porque si no lo tienen, no lo pueden utilizar, porque esa es la característica que tienen ahora los documentos del sistema de facturación electrónica, es que si no están en la DIAN, no existen y no los puedes utilizar en tus declaraciones tributarias. Ese es el concepto que está ahí y que cada vez que vamos incorporando un documento electrónico, pues viene esa misma definición. Si no está validado en la DIAN es como si no existiera, no lo puedes utilizar en tus declaraciones tributarias y ese es el esquema bajo el cual se rige el relacionamiento entre las empresas y la DIAN desde el aspecto tributario con lo que respecta a los documentos del sistema de facturación. Entonces, ¿qué beneficios están teniendo las personas, las empresas por hacer eso? Pues sigue este documento apuntando a que podamos ofrecer servicios como devoluciones automáticas, declaraciones sugeridas, que son insumos bien importantes para que podamos hacerlo y poder entregarlo. Continuamos desmaterializando todos estos documentos. Los empresarios responsables de los impuestos ante la DIAN pues mantienen actualizada la información sobre sus costos y sus deducciones y eso va a facilitar que la relación sea mucho más sencilla y que podamos fluir en ese aspecto. Pero también le quita algunos aspectos administrativos que tiene sus costos, como cuando generas una certificación de una... audio y no va a permitir que yo escuche. Perdón, creo que habría un micrófono abierto. Entonces, lo que va a suceder es que ya no tengas que generar esa certificación. Si un empleado necesita adquirir endeudamiento, va a comprar un vehículo, una motocicleta, una casa, un crédito para no sé qué cosas, o quiere arrendar un inmueble y quieren saber si tiene capacidad de pago, pues, ¿qué hará este empleado? Pues le podrá entregar a su potencial acreedor los códigos únicos de nómina electrónica, el CUNE, para que ese potencial acreedor entonces pueda consultarlos en la DIAN. Y de esa manera, pues es oficial, está en la DIAN, ahí ya qué más inquietudes tienes, entonces respecto de eso se bajan
digamos que permite que no se perciba tanto riesgo, la valoración de riesgo va a ser menor y cuando hay menos riesgo, pues las tasas de descuento son más bajas y eso permite que fluya bastante bien y es un servicio interesante que va a generar una dinámica importante. Entonces, esto ya lo mencioné. Quiero decir que el documento soporte de nómina es un documento en el cual se genera mensual acumulado por cada empleado con el cual se tenga una relación laboral. Entonces quiere decir que si una empresa tiene 100 empleados, pues necesita sacar documentos, soporte de nómina por cada uno de sus empleados por mes. Que si haces la liquidación de tu nómina semanal, pues nada, agrupas los pagos de todas las semanas del mes y haces un único documento soporte de nómina electrónica y se lo envías a la DIAN a validación y la DIAN te va a dar una respuesta de validación y eso ya hace que puedas utilizar eso como un costo o como una deducción. ¿Y qué sucede cuando se presentan errores? Sucede continuamente que se presentan errores, pues no pasa nada. Entonces está el concepto de la nota de ajuste. La nota de ajuste lo que plantea es que si hay un error aritmético o si hubo una omisión respecto de un dato que tenía que estar incluido dentro de ese documento soporte, pues nada, generas la nota de ajuste que va a reemplazar completamente la nómina original que has enviado y eso hace que esta sea la nueva fotografía que reemplazó a la anterior y hace esa realidad. Y tenemos unos datos especiales que están establecidos como el tema de las novedades, en las cuales puedes registrar diferentes situaciones que se presentan, como por ejemplo que a alguien se le cambió el sueldo, ganó 1.500.000 los primeros días del mes y en los siguientes 20 días le subió a 1.600.000. Ok, entonces se puede hacer esa aclaración para que sea muy claro y haya trazabilidad respecto de qué ha sucedido y para que esas transacciones y esas operaciones matemáticas que estén ahí en la mitad pues tengan sentido a la hora de que alguien empiece a mirar qué ha sucedido en ese tema. Como siempre, y como ustedes lo han encontrado en todos los anexos técnicos de los documentos electrónicos, siempre tenemos información que es obligatoria e información que es opcional. Entonces, la información que es opcional lo que permite es que si no la incluyes, no va a pasar nada, la DIAN no te va a rechazar el documento para validación, pero pues si no incluyes la información que sí es obligatoria, entonces pues lo que va a generar es que ese documento genera rechazo y necesitas corregirlo para poder reenviarlo a la DIAN. Ese es el esquema de operación que se mantiene, es un esquema que ya conocemos y que ya existe y se ha manejado de una manera habitual. El modo de operación tecnológico incluye 3 pasos, la generación, que es la que haces desde tu sistema ERP, y ahí generas tu documento de soporte de pago de nómina por cada uno de tus empleados con los que tengas una relación laboral y luego de haberlo configurado con esas condiciones técnicas lo transmites a la DIAN y la DIAN va a dar una respuesta de validación para que sepas que ese documento sí es idóneo y que lo puedes utilizar como un soporte de costos y deducciones. Ya desde el punto de vista de la información mínima que debe contener ese documento soporte por cada uno de los empleados, pues debe tener la denominación de ser un documento soporte de pago de nómina electrónica, debe estar identificado el sujeto obligado, debe tener claramente pues quién es el beneficiario del pago, cuál es el código único de nómina electrónica que a ustedes se les debe asimilar a la forma que tenemos respecto del CUFE, el Código Único de Factura Electrónica, debe manejar una numeración consecutiva, que es una numeración consecutiva que la tienes tú en la empresa, que a diferencia, por ejemplo, del documento soporte de adquisiciones con no obligados, que sí debe solicitarlo el adquirente de los bienes y servicios a la DIAN, el documento de pago de nómina no, es autonomía del empresario tener esa numeración, administrarla, debe contener todos los valores de los devengos, de las deducciones, de los pagos que está realizando en la forma en que lo está haciendo ahora, entonces es importante que lo tenga en cuenta, que eso no lo está modificando el documento soporte de pago de nómina, debe pues estar ajustado a lo que dice el anexo técnico correspondiente y indicar cuál es el medio de pago utilizado, la fecha de generación,
y la firma digital del sujeto obligado e indicar cuál es el software a través del cual está generando el documento soporte de pago de nómina. Esta lámina menciona algo que ya les dije y es que se genera un documento soporte por cada uno de los empleados y para cada uno de ellos pues la transacción cuando llega a la DIAN se le da una validación, la DIAN le da una respuesta con el application response correspondiente y eso hace que ese documento ya tenga todos los efectos fiscales requeridos. Nos han preguntado mucho por el calendario de implementación y entonces el calendario de implementación en la tabla que contiene la resolución 0013 menciona cuál es el periodo en el cual inicia esa obligación. Inicia la obligación, se entiende, el periodo en el cual se va a reportar la información. Entonces, para las empresas de más de 250 empleados, estamos diciendo que van a reportar el periodo entre el 1 de julio y el 31 de julio. ¿Cuándo lo reportan? En el siguiente periodo, dentro de los primeros 10 días de agosto del año 2021. Para los que están en agosto, que son empresas entre 101 y 250 empleados, van a reportar ¿qué periodo? 1 de agosto a 31 de agosto y lo harán los primeros 10 días del mes de septiembre. Y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de empleados, finalizando el último grupo, que son los pequeños empresarios, que solo tienen un empleado con contrato laboral y que lo harán para el periodo 1 de diciembre a 31 de diciembre, lo harán dentro de los primeros 10 días del año 2022. Este es el calendario como está establecido y esa es, digamos, como se ha definido dentro de la resolución 0013 que funciona ese calendario. Entonces, voy a hablar brevemente del Radian, que también fue un tema que nos han enviado. Importante mencionar respecto del registro de facturas electrónicas como título valor, que tenemos más de 571.000 facturadores electrónicos, que existen más de 138.000 usuarios del servicio de facturación gratuita y hemos encontrado que más del 60% de las facturas que se expiden son ventas a plazos. O sea, ese es un segmento que es susceptible de convertirse en facturas electrónicas como título de valor que quieran ser registradas en el Radian. Entonces es necesario que se tenga en cuenta esa circunstancia. Nos han preguntado mucho que si es obligatorio que todas las facturas electrónicas con venta a plazos se registren en el Radian. Corresponde a todas aquellas que se quieran poner a circular. Entonces, no necesitas no se necesita que todas ese 60% de las facturas electrónicas, que diariamente estamos hablando de casi 3 millones de facturas, ingresen al Radian. No, solamente cuando el tenedor legítimo de la factura, cuando ese facturador quiera obtener liquidez o entregarlas como parte de una transacción financiera, como un aval, pues puedes hacerlo, puedes utilizar el Radian, pero para las demás no es un esquema en el cual está definido. Entonces, es un esquema que va a dar, permitir que exista liquidez inmediata, pero la liquidez inmediata no se obtiene en el Radian. Y traigo el símil muy familiar de cuando vas a comprar un apartamento, una casa, un carro, tú vas y haces el negocio con la persona, se ponen de acuerdo, se transfieren los recursos y entonces ahí sí vamos y hacemos el registro en la escritura pública, vamos, firmamos allá, sale la escritura que se va a la Oficina de Instrumentos Públicos y ahí quedó esa transacción realizada. El mismo esquema funciona con el Radian. Dentro del Radian no van a estar los marketplaces ni todas esas ecosistemas que se está creando alrededor del Radian, pero sí se registran todas, el fruto de esas transacciones se registra en el Radian y todas las consultas que necesites saber para conocer quién es el tenedor legítimo de una factura electrónica las podrás tener en el Radian y de esa manera está, pero dentro del Radian no se hacen las negociaciones, se hacen en los marketplaces que están por fuera de ese servicio del registro de facturas electrónicas como título valor. Y entonces aquí justamente es donde confluyen dos regulaciones, la regulación de la factura para efectos fiscales, que ya la hemos trabajado, que ustedes la conocen, que hoy he reiterado porque es importante que tengamos ese concepto, porque es el que está abarcando el tema de los sistemas de facturación.
que es que esos documentos, para que tengan valor fiscal, tienen que haber sido validados por la DIAN. Pero viene la otra parte, que es la circulación. La circulación es un tema que es regulado por el Código de Comercio, cuya entidad rectora es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces ahí es donde confluyen esos dos eventos. Y el primer supuesto que se maneja para la factura electrónica es que para que se pueda registrar en el Radian es que sea un título valor. Y ahí es clave tener en cuenta ese concepto, porque se necesita que esa factura tenga los elementos para ser considerada un título valor, y si no, el Radian no te permite registrar esa factura, no te permite proponerla como una factura que vaya a circular en el mercado para que pueda ser demandada, no. Tiene que cumplir esos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Hay unos que están definidos dentro del marco fiscal, y el primero es pues, que la factura haya sido validada por la DIAN, que tenga ese concepto de validación de la DIAN. Después de que la has expedido, pues viene el adquirente, y el adquirente debe haber expedido el acuse de recibo. Y si ustedes ven en esta lámina que muestra ese flujo y ese ciclo como se va dando, cada uno de estos eventos habla de un XML que tiene una transaccionalidad en la DIAN, una transaccionalidad que tiene una respuesta, que son los Application Response, con los cuales la DIAN ha validado cada uno de estos eventos que se dan alrededor de estas facturas electrónicas. Entonces, seguimos con los conceptos homologados respecto de XMLs, firmados digitalmente, validados por la DIAN. Se sigue moviendo bajo ese esquema de operación. Después de que se da el acuse de recibo, pues se dan situaciones como que no estoy de acuerdo con la mercancía, como que el precio que hemos pactado es diferente, como que una mercancía llegó averiada, bueno, N cosas que suceden en el mundo de los negocios que ustedes conocen mucho más del tema. Y pues esos ajustes de las facturas se hacen con notas débito, se hacen con notas crédito, y después de ello, ¿qué viene? Pues que el adquirente debe dar el recibo a satisfacción de los bienes, debe dar la noticia del recibo de los bienes o de la prestación de los servicios, y de esa manera se genera que ya factura tiene uno de los elementos que es tener ese acuse de recibo. Después puede darse la aceptación expresa de esa factura, o si no da la aceptación expresa, pues el Código de Comercio que dice, nada, tienes después de recibida el aviso de recibo a satisfacción de los bienes y servicios, pues dentro de los 3 días se daría la aceptación tácita de la factura electrónica. Entonces, importante ese concepto, se necesita que tengamos una factura electrónica como título valor con esos requisitos para que sean registrados en el Radian. Si falta alguno de ellos, pues nada, no tenemos título valor, porque eso es lo que dice el Código de Comercio, y entonces es lo que hay que hacer. Entonces, finalmente, para no extenderme más y irnos a pasar a las preguntas, entonces quiero concluir con lo primero, y es que pues en el Radian llegan esas facturas que se quiere que circulen. Y llegan solo aquellas facturas que cumplen con la condición de ser título valor. Si una factura no cumple con esos requisitos para ser título valor, pues nada, no va a poder ser registrada en el Radian, y pues por supuesto no va a poder continuar con la siguiente fase, que es que pueda circular. Y entonces, para que pueda continuarse, para que se puedan registrar esos eventos en la factura electrónica, lo puede hacer directamente el facturador electrónico, lo puede hacer a través de terceros, como quienes, como los factores, como los sistemas de negociación, como los proveedores tecnológicos, que el decreto 1154 pues establece cuáles son esas reglas que deben cumplir estos usuarios del servicio Radian para que puedan transmitir estos eventos que configuran la factura electrónica como título valor. Entonces, creo que hasta acá va el tema. Bueno, esta lámina hace una presentación gráfica de los elementos de la factura electrónica, de cuáles son los requisitos para que sea una factura electrónica como título de valor, el acuse, el recibo de las mercancías, las aceptaciones, el reclamo, en caso de que exista, y eventos ya que se dan de la circulación de la factura electrónica, como cuáles: la inscripción para que esa factura sea tenida como un título de valor que se quiere que circule, los endosos, los avales, los mandatos, que es la autorización que le doy a terceros para que registren el Radian eventos sobre facturas en concreto, o un mandato general para todos, el informe de pago y el pago. Entonces esos son, digamos, los aspectos que quisiera resaltar.
Y pues ya creo que me he extendido un poquitito más allá de lo que hemos pasado, entonces vamos a las preguntas. Ok, muchas gracias, Luis Fernando. Vamos a iniciar entonces con las preguntas que son a partir del documento que habíamos entregado. Las voy a ir leyendo y pues damos el espacio para las respuestas. La primera pregunta que ha sido bastante reiterativa por las compañías es lo de los campos facultativos que tú explicabas ahora. Entonces quiero como resumir si se entendió o lo que yo entendí respecto a los facultativos, lo correcto. Son campos que no son obligatorios, pero no son obligatorios de reportarse, pero que en caso de que la compañía decida reportarlos, ustedes los van a leer como obligatorios y si hay no hay una mala entrega de la información, van a generar rechazo. ¿Este fue el entendimiento de facultativos? Bueno, yo voy a darle la palabra a mi compañero Edison Hernández para que por favor conteste esa pregunta con toda la precisión que se requiere. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Edison. Sí, bueno, pues en relación a esa pregunta, efectivamente, pues en el anexo técnico mencionan todos los campos que son obligatorios para los diferentes documentos, ¿sí? Electrónicos, y también nos informan que hay unos campos que en el caso de que pues no son requeridos, ¿cierto? Pero si la compañía o la empresa los informa al grupo, pues ya viene sujeto a las validaciones, ¿cierto? Viene sujeto a esas validaciones que pueden ser de notificación o rechazo en caso de que no venga incluida la información, ¿cierto? Pero eso ya es opcional, ya es optativo de cada empresa, ¿sí? Si lo quieren colocar, bien, pero pues tienen que cumplir con las demás validaciones. En caso de que no lo coloquen, no mencionen el grupo padre, pues no habrá ningún problema, ya que el anexo técnico pues propiamente dice que son optativos. Gracias. La siguiente pregunta es información acerca de fechas de ausencias, como por ejemplo vacaciones, licencias e incapacidades. En el anexo técnico informa que las fechas deben reportarse en el mes de ocurrencia de la novedad. Sin embargo, este tipo de novedades como vacaciones e incapacidades, en la mayoría de los casos se pagan en el mes anterior al disfrute, por ejemplo vacaciones, es decir que el devengo se daría en un mes y si damos cumplimiento a lo indicado en el anexo técnico estaríamos reportando pago de vacaciones en meses diferentes al disfrute. Y las licencias, es usual que varias de estas novedades no se alcancen a registrar en el mes de ocurrencia por los tiempos que se requieren para liquidar la nómina. Y tampoco es posible hacer una nómina adicional, es decir, la mayoría de las novedades se pagan a causa de un mes diferente de la ocurrencia. ¿Es obligatorio reportar esas incapacidades o ausencias en el mes que ocurren? ¿Se requiere modificar esto en la resolución? Bueno, todo ese tema de esas novedades que mencionas en todas las preguntas que nos resumen, pues si tienes la opción de hacerlo dentro del mes correspondiente, está perfecto que lo haga y digamos que ese no sería una situación. Tienes la posibilidad de hacer los correspondientes notas de ajuste para que sea incluida la información que corresponde. Pero es clave mencionarles que la liquidación de nómina no cambia todo el tema de causación, y si tú le estás pagando a un empleado todas las vacaciones, le estás dando anticipos y todo, eso es parte de lo que hay que reportar y que debe quedar condensado en ese documento en el momento que estás realizando el pago. Es decir, que se reporta la novedad en la fecha de causación, independiente del periodo en que lo hayamos recibido, registrado. En las condiciones en que se dan, digamos que por eso existe la posibilidad de hacer notas de ajuste frente a liquidaciones de documentos de pago de nómina que no contengan esa información.
David, ¿tú quisieras hacer alguna aclaración respecto de lo que acabamos de mencionar? Yo quiero hacer una precisión, una pregunta al respecto. Sí, continúa. Lo que pasa es que las compañías solo liquidan en la nómina las incapacidades cuando la reciben de su trabajador, ¿sí? Entonces, si yo la recibo en el mes de abril y la incapacidad era del mes de marzo, yo la voy a pagar a él, le voy a reconocer su incapacidad económicamente en su nómina en el mes de mayo, en el mes de abril, perdón, no en el de marzo. A eso hace referencia la pregunta, ¿sí? Entonces, yo se la estoy pagando a él en el mes en que me la está presentando. Y ahí en esa nómina es que se la voy a pagar y en ese mes es que él va a tener la plata en su banco. Entonces, la pregunta es, ¿tengo que hacer una nómina de ajuste de marzo y cambiar la nómina de marzo y enviar eso en marzo y cambiar el comprobante de marzo? O la pago en abril y yo la pago en abril, la estoy pagándosela en abril, que es cuando él me la presenta, y la reporto en el mes de abril. O sea, ¿qué es la dinámica que se desea? No, la dinámica que se desea es la realidad que tenga el mes al que corresponda la situación que acabas de describir. Si corresponde a lo que sucedió en el mes de marzo, pues harás el correspondiente reporte en el mes de marzo o el ajuste que corresponda a esa transacción. Gisela, Izquierdo, tienes la mano levantada. Gracias, María. Qué pena que me hagan facultativos para su compañero, pero me queda una duda. Facultativos, ustedes los acabaron de mencionar como optativos. Y, por ejemplo, hay un campo facultativo que habla de viáticos. Entonces, yo como empresa puedo decidir, al ser optativo, como le llaman, no reportar unos viáticos pagados efectivamente a un trabajador, porque eso es lo que acabo de entender. Como es facultativo, usted puede elegir si lo reporta o no, sujeto a validaciones. Entonces, yo puedo generar pagos facultativos, pero no reportarlos. No, no creo haber dicho eso. Realmente lo que estoy mencionando es lo que corresponde a la realidad de la transacción en el mes que se está dando esa situación. Pues hay que ver, digamos que lo que estamos hablando, que es el documento de soporte de pago de nómina, tiene que ver con el soporte que usted va a utilizar como costos y deducciones. O sea que incluso pues si usted no desea incluirlo, lo que va a suceder es que va a tener un efecto sobre los costos y deducciones que puede llevar a sus declaraciones, pues generando los efectos correspondientes. Es decir, para concluir, así el campo sea facultativo, pero si yo genero ese pago, como hace parte de los costos de deducciones, realmente ya no es opcional, sino que se vuelve obligatorio reportarlo. ¿Es así? Bueno, estamos hablando de dos circunstancias aquí porque estamos hablando de campos facultativos y de información respecto de transacciones y novedades que se están presentando. Entonces, hace un segundo cuando le di la palabra a mi compañero Edison, él mencionaba qué pasa con la información que es obligatoria presentar respecto de la estructura de los XML y me estoy refiriendo a precisamente el anexo técnico que está en la resolución 0013 respecto del documento de soporte de pago de nómina. Entonces ahí estamos hablando que hay unos campos en los cuales hay una data que es obligatoria, que tienes que mencionarla porque si no indicas esa data, pues el sistema te va a rechazar ese soporte porque no cumple con los elementos técnicos que debe tener ese documento soporte y esa circunstancia hace que no funcione. Y hay unos campos que si tú no los incluyen, y entonces aprovecho para adelantarme de pronto a alguna de las preguntas que Mayred me tiene planteada, y es por ejemplo el caso de las horas extras. El XML te da la posibilidad que indiques el día y las horas en las cuales se dio esa situación respecto de lo que
teníamos con factura respecto de cuándo se dieron esas horas extras, esos recargos. Pero si tú no tienes esa información, pues nada, es potestativo, entonces no pasa nada si no la incluyes. Pon por favor la cantidad de horas que están involucradas en el tema y no indiques las fechas en que se dieron. Ese es un campo que es potestativo, no te va a rechazar la información, el documento soporte respecto de esta situación. Pero diferentes situaciones, lo que me acaban de mencionar, en los cuales me dicen, hey, hay unas incapacidades, hay unas licencias, hay unas situaciones que puede que se den entre el tránsito de un mes y en el tránsito del otro. ¿Qué se espera que suceda? Pues se espera que cuando tengas la información correspondiente, pues transmitas ese documento soporte de pago de nómina que se ajuste con lo que ha sucedido en cada una de esas transacciones. Entonces, esa es la situación respecto de ese tema. Espero haber dado un poco de claridad. No me queda clara, pero pues no quiero detener, porque es que no estamos refiriéndonos a las incapacidades, sino a los campos facultativos. Por ejemplo, hay un campo facultativo opcional que habla de los viáticos y dice que reporte ahí no en una fecha, sino que reporte el valor que pague por viáticos al trabajador. Al estar como un campo facultativo, quiere decir que yo puedo decidir reportarlo o no. Buena pregunta. Sí, pues si necesitas esa información, es necesario que la incluyas dentro de ese documento de soporte de pago de nómina. Necesitas reportar esa información con ese detalle, pero si no lo estás generando para ese periodo, pues no tienes que reportarlo y no te daría ningún error ese documento que estás transmitiendo a la DIAN para validación. Yo le comprendo lo siguiente. Entonces, si yo le pago a un trabajador unos devengos de 5 millones de pesos y dentro de esos devengos hay un valor facultativo de 1 millón de pesos para viáticos, lo debo reportar. Eso es lo que yo le comprendo. No importa que ese campo sea facultativo, pero me debe cuadrar al final los devengos reales que recibió con lo que yo estoy reportando. Exactamente, sí, señor. Ok. No sé si puedo ampliar esta pregunta de la que estaban hablando anteriormente con respecto a los viáticos. Y en este caso, el documento técnico también nos habla que los viáticos que se paguen, o bueno, dentro de la nómina, para un caso, algunas de las empresas, la mayoría, los viáticos se pagan es por fuera de la nómina. Para incluir los viáticos dentro de esta facturación electrónica de nómina, ¿cómo se incluirían? Para que no descuadre después esa operación aritmética que hacen, que es tomar todos los devengos menos las deducciones para tomar el neto pagado al colaborador. Perdón, discúlpame un segundo, dame un segundo y ya te doy la respuesta, perdón un segundo. Perdón, ¿quién fue que hizo la pregunta? Julie González. Ok. Yo voy a ir moderando, por favor, y voy indicando, porque hay muchas manos levantadas. Ok, entonces, ya, discúlpame, ya volví. Repíteme, porfa, y ya te ayudamos con esa inquietud. Perfecto. Adicional a los viáticos que comentaban anteriormente, estos viáticos dicen que se deben reportar también dentro de la facturación electrónica de nómina, pero en el caso que no se paguen dentro de la nómina, sino se paguen ya es por fuera de ella, ¿cómo se reportan estos pagos dentro de la nómina para no descuadrar esa validación aritmética que hace la DIAN, que es tomar todos los descuentos, todas las deducciones menos los descuentos para llegar al neto pagado del colaborador? Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, ahí lo que haces es tener en cuenta cuáles son todos los devengos que están dándose. Los devengos tienen toda la posibilidad de establecer si son salariales y si no son no salariales, y es ahí donde debes tener en cuenta a la hora de configurar la transacción. Y en la parte de las deducciones, pues haces lo que corresponda. Si lo estás pagando dentro de lo que se le está consignando al señor con ese documento, con esa liquidación de nómina, lo incluyes, y si no, pues lo pones como un valor que ya le habías pagado previamente, y de esa manera te da el cierre de la transacción. Okay. Vamos a continuar con las preguntas del documento porque hay muchas manos levantadas y aquí no avanzaríamos rápidamente. Vamos a mirar los puntos más enfocados en lo que la mayoría de las compañías han
han manifestado. Entonces continuamos con el documento. El documento continuamos con la pregunta que tiene que ver con los campos con la expresión atributos. Estos campos no exigen un valor, unidad, porcentaje o cantidad. Y en observaciones muchos de ellos dicen elemento vacío. ¿Qué información se debe indicar en estos campos? Bueno, respecto de esa información, hay unos campos que están vacíos, que dice que van vacíos, que son los atributos que están en la listica que me hiciste llegar. Esos son unos campos de control que los configuramos para efectos de que a nivel transaccional el XML fuese un poco más liviano, pero en los campos en los cuales aparece cuál es la información que se debe reportar y en los que dice vacío, pues no tienes que indicar nada, es solamente un tema respecto de la configuración que se realizó en el XML dentro de la experiencia que hemos tenido en la configuración de los XML de otros documentos, que nos ha permitido definir que si le pones abajo esa condición de no reportar dato, hace que sea más liviano y que facilite la interoperabilidad. Pero en el anexo técnico es claro si debes o no incluir y qué información es la que se permite que se ingrese para cada uno de esos documentos, de esos campos. Okay. La siguiente pregunta es, hay un campo sueldo, por ejemplo, donde hay cargos cuya distribución salarial se compone de un valor básico y otro valor que puede ser variable, y que de hecho puede no tener un tope. Cuando en esta distribución el salario básico es inferior al salario mínimo, puede ingresarse este valor. Cuando estas distribuciones salario básico es inferior al salario mínimo, se puede ingresar ese valor. En ningún momento en el pago real se paga menos del salario mínimo mensual legal vigente, porque se estaría reportando un valor menor al salario mínimo. Bueno, ¿qué debo decirte ahí? Pues debe ajustarse a la normatividad laboral que es vigente en Colombia, todo lo que corresponde ahí. Respecto de la validación del campo, de si va contra ese dato el sueldo, el salario básico, es la validación que aparece en el anexo técnico, es lo único que incluye. Los pensionados a cargo del empleador, en el anexo técnico no reporta campos específicos para la información del pensionado. ¿En qué campos se ingresa esa información? ¿Campos, salarios y sueldos del empleado, del pensionado? Sí, ese tema se especifica en otros devengos. Ese es el campo en el cual está incluido. Si nos hicieron una observación respecto de que ese campo no ha sido incluido dentro de los devengos y lo vamos a utilizar en esa opción de otros devengos. Ok. Préstamos al empleado. Se cuenta con un campo destinado a las deducciones que por préstamos de la empresa se le hacen al empleado. ¿En qué campos se deben reportar cuando se le paga el dinero del préstamo al empleado? Puedes ponerlo en otros devengos. Tiene pues toda la posibilidad de incluirlo en ese campo. Ok. Hola, Martillo, ¿cómo estás? ¿Qué información en este campo en la que mencionamos a continuación? Cesantías consignadas en los fondos de cesantías, anticipos de cesantías pagadas. Perdón, sí. ¿Pueden poner en silencio los micrófonos? Gracias. Repito, las cesantías. ¿Qué información va en el campo que dice cesantías? El campo que dice pago, que corresponde al valor pagado al trabajador respecto a las cesantías. Cesantías asignadas a los fondos de las cesantías, tipo de las cesantías o las cesantías pagadas en liquidación de contrato por retiro de la empresa. Bueno, ahí respecto del campo de cesantías, es un campo en el cual se utiliza cuando las cesantías son pagadas por la empresa directamente al empleado. El pago del empleado. Sí, señor. Respecto al manejo de retroactividades con valores negativos, ¿cómo se debe hacer el manejo de esa información? ¿Cómo se debe reportar? Bueno, respecto a todo ese tema de las, digamos que en el anexo técnico del documento soporte de nómina
Tenemos las mismas lógicas que hemos definido para factura electrónica. Encontramos que en las facturas electrónicas, pues también se incluía antes, en la primera versión de factura electrónica, incluso antes veía uno que en una factura... Luis, estás en silencio. Luego del fondo musical me quedé en silencio. Listo, entonces te contaba que cuando se parametrizó la factura electrónica de venta, lo que hicimos fue dejar claro que una factura electrónica no podía tener un saldo negativo, que las facturas de venta, los empresarios aprovecharan y usaran esas facturas electrónicas para incluir las notas de débito y otro tipo de transacciones que se daban. No desnaturalizaba la realidad de una factura electrónica, y es que las ventas siempre son en valores efectivos y siempre son positivos. Un valor mínimo de una factura electrónica es 0, ¿no? Cuando estás dando algún tipo de obsequio y sobre bienes que no son grabados. Entonces, esa es digamos que la circunstancia. Cuando fuimos a confeccionar el documento soporte de pago de nómina, usamos la misma lógica, incluyendo que al final no hay necesidad de hacer reporte de datos negativos, porque lo que tenemos es un balance entre cuáles son los devengos, entre cuáles son las deducciones, y es lo que se debe reportar. Sin embargo, sí nos han hecho algunas observaciones respecto de que fuese posible en algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, y hemos encontrado que ha sido el único caso en el cual es aplicable, cuando estás haciendo la liquidación definitiva de un contrato laboral. Es, digamos, de las transacciones en las cuales se puede generar que en ese caso ese documento soporte de nómina diese un saldo negativo, porque incluso la regulación laboral es clara de que hay unos topes sobre los cuales ya no es posible generarle más deducciones a un empleado. Entonces estamos valorando si deberíamos mantener la misma lógica que tenemos respecto de las facturas electrónicas y decir que para el caso del documento soporte de nómina no se da ese caso. Es un tema que estamos mirando, pero únicamente hemos encontrado en ese caso en el cual se dan liquidaciones de contratos, sobre todo cuando temas de fondos y estas cosas como que supera el valor de las deducciones, supera el valor de los devengos. Entonces, pero es un tema que estamos mirando. Hasta este momento no se acepta y no es incluido un valor negativo, porque eso da una causal de rechazo. El valor de la dotación que no se registra en el comprobante de pago del trabajador, ¿cómo debe informarse por cada trabajador? Se te fue la voz. ¿O está muteada nuevamente? Ya. Bueno, el tema de las dotaciones es un tema que tienes hay dos opciones para hacerlas. Está conceptualizado para aquellos casos en los cuales tengas que pagar esa dotación para alguien que estás liquidando su contrato laboral y no le hubieras entregado esa prestación, ese concepto de la dotación. Para el caso de cuando adquieres esa dotación y se la entregas permanentemente al empleado, si quisieras incluirla, pues puedes incluirla como parte del devengo y lo sacas por el tema de la deducción para que dé 0, porque finalmente ahí no hay un flujo, porque finalmente tienes ya el documento soporte con el cual adquiriste esos bienes, que fue ya sea la factura electrónica validada, o si lo adquiriste con un no obligado a facturar, pues vas a tener el documento soporte con no obligados a facturar, y ese sería el soporte idóneo que tienes para reportar a la DIAN un costo o una deducción como ese del que estamos hablando. ¿Cómo se reportarían aquellos casos
que en un mismo mes se realiza más de un pago a un empleado mediante formas de pago diferentes. Por ejemplo, en el mismo mes se le pagó en cheque, un pago en cheque y luego un pago con transferencia. Sí, para ese concepto, digamos que en el documento de soporte de pago de nómina tenemos solo la posibilidad de ingresar un medio de pago, pero para eso también está el campo de observaciones, de notas, en el cual puedes incluir esa situación que se presentó al utilizar más de un medio de pago. ¿Cuáles serían las consecuencias para la empresa de enviar la nómina fuera los 10 días del mes siguiente? Bueno, ahí sí tenemos que irnos a las normas generales sobre la oportunidad en el envío de la información de la DIAN, que pues tiene todo un capítulo dentro del régimen sancionatorio tributario. ¿Se deben reportar las provisiones mensuales de prestaciones sociales? No se reporta. Ok. ¿Es posible que la Administración de Impuestos pueda aplazar el proceso de envío de la primera nómina debido a la necesidad de adecuar los desarrollos del ERP? Bueno, como les mencionaba en la presentación, al estar dentro del ecosistema de factura electrónica, donde estamos utilizando elementos técnicos que ya veníamos utilizando en la factura electrónica de venta, se valoró que el calendario que se estableció con la resolución 0013 pues era viable de cumplir en esas condiciones. Sin embargo, pues nos han solicitado contemplar el tema. Nos gustaría de pronto que se conociera algunas situaciones particulares que nos llevaran a pensar que fuese otro el plazo, porque entendemos que no se hizo un cambio respecto de lo sustancial del modo de operación con respecto a factura electrónica que nos llevase a pensar que fuera necesario más tiempo. Ya tenemos facturadores, proveedores tecnológicos maduros en este tema, entonces sentimos que el plazo es razonable, pero igual es un tema que podría ver si hay algún elemento que no hayamos tenido en cuenta y que valiera la pena se incluyera. Pero una pregunta, ¿cómo hacemos como grupos o las empresas para poder elevar esa petición? Porque efectivamente la plataforma electrónica de ustedes y los proveedores electrónicos es muy similar y tienen razón, es muy fácil desde el lado de ustedes y los proveedores electrónicos salir con otro documento, ¿cierto? Porque es muy fácil, pero los software ERP sí tienen que hacer los desarrollos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para elevar eso como las empresas o a la DIAN para que se estime ese tiempo de desarrollo que es muy corto, ¿no? De hecho, a muchos de nosotros nos están entregando casi en un mes, faltando un mes, y eso nos da el tiempo para pruebas, para asegurar todos los procesos, o sea, estamos muy en el límite. Sí, entiendo la situación. Pues digamos que los canales oficiales que tenemos, pues está nuestro sistema de peticiones, quejas y reclamos. También puedes enviar un derecho de petición en el cual podamos estudiar esas situaciones y ver que pues la razonabilidad de pensar en otros términos. Okay. El pago a personas naturales independientes que se les aplique retención en la fuente del artículo 383 debe incluirse en el reporte de nómina. Pues todas las deducciones que correspondan dentro de la relación laboral deben incluirse en estos documentos de soporte de pago de nómina. Pero perdón, eso no es tema de contratistas, o sea, eso no debería ir incluido dentro de la nómina si no son pagos directos de empleados que tengan contrato laboral, ¿no? Sí, pues estamos hablando de que si tienes la definición básica de si tienes un contrato laboral, pues va por nómina. Lo demás se rige por los soportes generales, ya sea un documento factura electrónica, y si tienes una relación con alguien que no es obligado a facturar, ya tendrás que elaborar el documento soporte de pago
no obligados a facturar. Un momento. Digamos que los independientes siempre facturan. Si ya facturan, no siempre, yo no tengo no por siempre qué... porque si tienes si estás haciendo con alguien que, digamos, una persona natural que no tiene la obligación de facturar, ¿y cómo lo sabes? Pues en el RUT dice, no tengo la obligación 52, entonces en ese caso, pues elaboras el documento soporte de adquisiciones a un obligado. Sí, señora. No, pero esos no van por acá, por esta nómina electrónica, solo los que tienen contrato laboral, lo que llamamos un contrato laboral. Sí, señora. Gracias por esa aclaración. Es exactamente así como lo ha dicho su merced, es la conceptualización que tenemos. Okay. ¿Cuándo se habilitará el sistema de pruebas de la DIAN y qué se debe hacer para acceder? Bueno, estamos trabajando con el equipo técnico para darle la afinada y en las siguientes semanas los vamos a poner a disposición para que puedan probar. Es más, vamos a hacer un piloto del documento soporte de pago de nómina para explicar todos estos temas en detalle, ayudarle a las personas que están haciendo los desarrollos, a los proveedores tecnológicos y a los que nos han dicho que están interesados en trabajar este tema. Vamos a iniciar en los próximos días un piloto para poder hacer esas pruebas y que todo esté listo y esperamos en las siguientes semanas que ya esté lista las URLs de pruebas y todo para que puedan ingresar. Cuando hay cancelación o interrupción de vacaciones ya pagadas en periodos anteriores, ¿cómo se debe reportar ante la DIAN? Pues digamos que ahí tienes la posibilidad de cuando has generado el pago para el trabajador al cual le has generado ese documento soporte, pues ahí está, y has presentado el documento soporte, le has pagado y todo, ok, eso ya quedó reportado. Si ya se interrumpieron las vacaciones, pues no sé, creo que ahí es como una situación de tiempo en el cual él va a disfrutar esas vacaciones en otro momento y pues yo no veo que haya un efecto en ese documento de soporte de pago de nómina. ¿El auxilio de transporte legal en qué campo o categoría se clasifica en el archivo XML? Debido a que por normatividad hace base para prima legal y cesantías, pero no para vacaciones y seguridad social. Como les mencionaba, es uno de los campos que está definidos dentro de los devengos y tú cada uno de esos conceptos lo calificas de si es salarial o no salarial. Y así funciona para todos los devengos. Ok, vamos a dejar estos minutos para las inquietudes porque hay muchas manos levantadas. Perdón tomar la palabra, pero creo que podríamos ir avanzando. Hay 2 resoluciones más y pues yo sé que hay muchas dudas, pero creo que las otras 2 resoluciones son importantes que las toquemos, no sé. Pues lo que tenemos entendido aquí vamos a tocar nómina. Hoy solucionaré las preguntas de la nómina. Nómina electrónica. Sí, señor. Es nómina. Eso era el objetivo. Mariet o Luis Hernando, no sé si el tiempo nos vaya a dar y no sé si Luis Hernando podemos programar una segunda parte si no logramos dar respuesta. Por supuesto, nosotros estamos muy contentos de este espacio que nos dan para poder explicar y lo que queremos es que tengan la mayor cantidad de elementos para que los desarrollos que están realizando pues tengan un excelente, pues que los puedan completar adecuadamente y nada, toda nuestra colaboración y nos ponemos de acuerdo en otro espacio y conversamos. Digamos que el primer acercamiento con Marcela había sido pues para que habláramos del documento de soporte de nómina, que nos habían dicho que habían bastantes inquietudes, pues como estas que ustedes amablemente nos han planteado el día de hoy, como las que nos hicieron llegar y pues eso es lo que queremos tratar, pero no obstante para los otros temas que también sabemos que
son muy importantes, pues nada, los trabajamos. Si quieren, la otra semana nos ponemos de acuerdo en qué momento encontramos un espacio y seguimos trabajando. Nuestra disposición completa para apoyar todos estos procesos. Perfecto. Listo. Gracias, Luis Fernando. Entonces, prosigamos con las inquietudes que están, las manitos que están levantadas, y en lo que alcancemos a evacuar ahora, y lo que no, pues lo continuaremos en la reunión que ya convoquemos nuevamente para terminar con todas las inquietudes. Aquí, en el orden que tienen la manito levantada, está Melisa Posada. Melisa, tu inquietud. Sí, buenas tardes. Pues yo me estoy devolviendo como a lo primero que hablamos, porque creo que para la mayoría no quedó claro el tema del reporte de esas novedades de ausentismo extemporáneas. O sea, nosotros normalmente, la dinámica de la nómina es que normalmente no recibimos las novedades en el mes que corresponde. O sea, eso es un tema que no le pasa a unas pocas empresas, nos pasa a todas. Entonces, yo recibo una incapacidad ahora en abril que puede corresponder al mes de marzo. Entonces, lo que le entendí al señor Luis es que tenemos que cambiar toda la dinámica de la nómina y tenemos que hacer ajustes todos los meses para poder reportar esas novedades de ausentismo que fueron recibidas extemporáneamente. Entonces, ahí sí, realmente, pues lo que entiendo, no sé si entendieron los demás, es que se cambia completamente la forma de liquidar la nómina. Entonces, esa de pronto sí es una preocupación fuerte, porque, vamos a estar haciendo liquidaciones de nómina todos los meses, reliquidaciones de meses anteriores. Entonces, no sé si de pronto nos pueden o dar claridad o cómo podemos hacer para que la DIAN tenga en cuenta ese tipo de novedades. Ok, sí, mis compañeros me mencionan que este caso particular se reporta cuando se pagan, en ese momento cuando se reciben esas situaciones. Me acaban de hacer esa aclaración respecto de lo que hemos manifestado. Ok. Qué alivio, gracias. Gracias, Melissa. Alina Velázquez, tu inquietud, por favor. Sí, buenas tardes, Luis Fernando y María, muchas gracias por este espacio. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Luis, mira, yo había colocado en el chat un comentario, y es que, pues con todo respeto, me parece una necesidad de la DIAN que quieran hacer paralelo un proceso de nómina con todas las variables que tiene un proceso de nómina al de una factura, ¿cierto? Entonces, pues esa es como mi primera observación, y yo no sé, me imagino que sí, que ustedes con todo este tema de nómina electrónica se están asesorando de personas que manejan nómina, porque es que la nómina es un universo infinito de cosas y de novedades, pues, y hemos hablado aquí y les han planteado algunas cosas, pero para el tipo de empresas que me imagino que están en esta reunión, hay un montón de cosas que están por fuera y que a lo mejor no han alcanzado a ser abarcadas. El tema de las novedades es correcto. Generalmente las incapacidades, y sobre todo ahora con tema de COVID, nunca las vamos a recibir dentro del mismo mes que se generan. Entonces ya tú nos das luces, y es importante pues que si alguna persona técnica que de la DIAN lo está validando, que no nos vaya a generar un conflicto las fechas, porque si yo estoy reportando el mes de marzo, puede que tenga una fecha de incapacidad de un mes anterior. Lo mismo unas vacaciones, si yo las pago anticipadas, la fecha inicio, la fecha fin va a ser diferente al mes que estoy presentando. No sé si me explico. Si yo en abril le estoy liquidando vacaciones a una persona que va a salir del 20 de abril al 10 de mayo, pues estoy colocando una fecha fin que va a corresponder a un mes posterior, ¿cierto? Entonces es muy importante que las personas pues de IT de la DIAN que están validando como eso, pues ese tipo de fechas no nos vayan a generar un conflicto. Lo otro, Luis Fernando, es con... Sí. Alina, gracias por lo que me comentas, y ya te doy nuevamente la palabra, pero quiero decirle a mi compañero David que para ese caso concreto que me estás presentando en este momento, pues él te puede mencionar cómo es la dinámica que tiene estos campos para ese caso, por ejemplo, de las vacaciones que acabas de mencionar. David, por favor, ayúdanos. Hola, muy buenas tardes a todos.
Sí, claro. Ya estuve escuchando lo de las preguntas que tienen, varias preguntas que tienen. Con respecto a lo de las vacaciones, la fecha de inicio y fecha fin, sí es cierto que, bueno, en primer lugar, esos valores son opcionales, son facultativos de colocarse o no colocarse. Y también se deben colocar pues cuando la persona o la empresa realiza el pago de dichas vacaciones. No importa si ese tiempo no es dentro del mismo periodo, si comenzó en marzo y termina en abril, pues se coloca la fecha de abril. Ese campo no está verificando si corresponde o no a ese periodo. Ustedes simplemente colocan de dónde a dónde van las vacaciones y eso es lo único que se revisa. Solamente se está validando en ese campo el formato que corresponde a una fecha válida. Es lo único que se revisa en ese campo. Ah, bueno, yo hago la pregunta pues porque pues también uno maneja validaciones de otras cosas que se pasan a la DIAN y sí quería estar segura que esas fechas, tanto si son anteriores al mes que estoy reportando, en el caso de las incapacidades se va a dar, porque generalmente en la nómina recibimos las incapacidades de 1, 2, 3 meses hacia atrás. Y de las incapacidades, pues al contrario, se van a generar con fecha posterior. El otro tema, Luis, que tenía como inquietud y también la envié, es el tema de los arreglos al acumulado que se generan en la nómina, ¿cierto? Por diferentes temas. Hay empleados que reciben acciones o pagos de dividendos y eso lo tengo que llevar yo como un ingreso, pero que no lo pago efectivamente en la nómina porque el empleado ya lo recibió por otra parte, ¿cierto? Entonces, sí sería bueno y si de pronto pues no tienes la respuesta ahí como en este momento, que también nos den claridad al respecto de ese tema. Porque hay algunos pagos que el empleado no recibe a través del pago de la nómina, sino que se recibe por otro lado, bonos Sodexo, por ejemplo. Entonces, sí tener la claridad de si debo o no reportar esos pagos que el empleado recibe por fuera de la nómina. Sí, como te mencionaba antes, pues todos esos devengos se califican si son salariales, no salariales. Si es lo que le estás haciendo el pago con esa nómina, entonces en la parte de deducciones pues no va nada y ya queda perfecto, pero si el pago lo hiciste a través de un tercero o ya lo hiciste por otro canal, pues nada, haces el ajuste correspondiente para que corresponda a lo girado con la situación que estás planteando. Pero es que yo no se lo pago por la nómina. Pues yo simplemente lo genero en la nómina como un acumulado porque eso hace parte del ingreso del trabajador, más no la empresa desembolsa dinero de eso. No sé si me explico. Sí, estás transfiriendo un derecho que tiene una cuantificación monetaria. Exacto. Entonces, eso debe ir en ese reporte de nómina electrónica, porque lo que entiendo es que los devengados menos las deducciones me tendría que dar casi lo que yo le giré al trabajador por bancos, ¿cierto? No sé si eso es Sí, necesariamente lo que así. pasa es que aquí me estás hablando de otra fuente de pago, ¿no? Sí. Estás hablando de una fuente de pago que no es efectivo, no es una transferencia, sino que le Exactamente. estoy dando un derecho, pero sí Sí. realmente hubo un ingreso y hubo un pago, pero es un pago que tiene pues dos componentes, dos fuentes. Una es que le estás girando en efectivo unos devengos menos unas deducciones y le estás pagando a través de otra fuente que es con unos derechos que son unas acciones o no sé qué otro tipo de situaciones. Es así como entiendo que se da la transacción. Sí. Entonces se debe reportar. Si son ingresos que estás dándole parte de los devengos, deben estar dentro del documento de soporte de nómina. Bueno, y por último, para darle espacio a las demás personas, las cesantías que se reportan al fondo en febrero, a los diferentes fondos, ¿se deben o no reportar en la nómina electrónica? Pues como está conceptualizado, tú lo reportarías cuando los paga directamente al empleado la compañía. Ok. Y esa sería la forma de hacerlo.
Bueno, muchas Tengo gracias. una inquietud con la provisión, rapidito. Es que nosotros en Keralty tenemos una duda grande y es que siempre cuando uno lee el documento dice que esto es para respaldar la deducibilidad de los gastos que presentan las compañías. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las provisiones de prestaciones sociales, todos sabemos que mensualmente nosotros provisionamos las prestaciones, una 12ª parte de las primas, antillas, vacaciones, y la vamos llevando al gasto contra un pasivo, ¿cierto? Pero aquí estamos diciendo que en la nómina electrónica solo vamos a reportar los pagos que le he hecho a él, que le ha quedado su platica en su bolsillo, ¿cierto? O sea, solo cuando le pagamos a él. Pero entonces esos gastos que nosotros tenemos acumulados del año, que ya lo hemos llevado a al gasto contra la cuenta por pagar, que las empresas lo colocan lo deducen en sus rentas, eso Sí, no se va a reportar en la en este nómina. momento todas no esas lo vamos a provisiones no se incluyeron para este documento soporte pago de nómina. Ok, entonces no todo lo que va en la nómina electrónica, o sea, Micho, va a haber cosas que sí se va a deducir las compañías que no están en la nómina electrónica, como esa. Sí, señora. Ok, gracias. Ok, gracias. Ya pues en veras del tiempo, quisiera cerrar dándole espacio a José González y a César Dado, quienes tienen también levantada la mano y son parte del equipo del desarrollo del SAP, para escuchar sus inquietudes. Gracias, María. Empiezo yo, César. La mía tiene que ver con valores negativos, realmente. Creo que una de las problemáticas que vemos es una suspensión de vacaciones, ¿cierto? Porque le entendí que no pueden dar valores negativos, pero vemos que sí, porque, por ejemplo, en una suspensión de vacaciones, normalmente las empresas, ¿qué hacen? Devuelven las vacaciones y esos días los pagan como días trabajados. Por lo tanto, el concepto de pago de vacaciones va negativo y va un positivo por salario. Entonces, eso se presenta en suspensión de vacaciones. Igualmente se puede presentar, no sé, en retroactividades. Entonces, obviamente, si vemos que la necesidad de valores negativos es bastante indispensable por diferentes conceptos, ¿sí? Pero el más claro es el suspensión de vacaciones. Creo que ahí sí es requerido devolver vacaciones para pagar salario. Otra cosa, otro ejemplo. A veces por políticas de las compañías, digamos, hay retroactivos salariales. Entonces una persona ganaba, voy a inventarme, 1 millón de pesos y él tenía subsidio de transporte. Pero yo le hice un retroactivo y su salario ya a partir del mes pasado era 3 millones. Estoy inventándome muy exagerado, ¿no? 3 millones y él ya no tenía derecho al subsidio de transporte. Entonces, ¿qué pasa? Que la nómina de SAP, la nómina como está concebida, pues genera en el mes en el que tengo la novedad una devolución. Entonces me aparece auxilio de transporte negativo por lo que yo le pagué el mes pasado, ¿sí? Y entonces los negativos siempre se están dando por varias circunstancias. Sí, claro, y hasta por en ese ejemplo no lo puedes manejar como un parte de las deducciones, las que restan esos valores. Eso debería ser un cambio, es una propuesta que debería, si ustedes no la cambian, en el desarrollo de SAP que va a entregarnos a todos los clientes, ellos deberían entonces todo lo que está negativo en el devengo ponerlo positivo en el descuento en forma automática. Y no sé si esa es una pregunta para SAP. Si la DIAN no lo admite, ustedes el desarrollo harían ese cambio para que todo lo que esté negativo en el devengo se vuelva positivo en el descuento y lo que esté negativo en el descuento se vuelva devengo. Pero es que si estamos hablando de unos pagos que son ingresos laborales que afectan cálculos de prestaciones y demás, ¿cómo vamos a ponerlos como devengo? O sea, eso no sé qué implicaciones pueda tener eso. Sobre la misma naturaleza, exactamente, sobre la misma. O sea, si yo tengo que descontar salario porque por lo menos tengo una incapacidad que es mayor a 180 días que se genera sin valor, el empleado me la reportó posterior y tengo que descontarle el salario, o una ausencia no justificada que tiene que reportar, que tengo que descontarle el salario,
yo cómo voy a poner ese valor del salario como una deducción si el salario me afecta, todo lo que me afecta el salario, retención en la fuente, seguridad social, o sea, un montón de cosas. Es la forma como lo reportas en el XML, tu nómina sigue siendo igualita, solo que en el XML lo reportas en otra casilla. No estoy diciendo que sea diferente, no estoy diciendo que cambies tu forma de cálculo de retención, ni tus bases, porque vas a hacer lo mismo, solo que visualmente lo vas a mostrar al otro lado. Pero lo mejor es que se acepten los valores negativos. Sí, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que el XML, no todas las empresas lo vamos a tener desde SAP, sino que va a haber un proveedor el cual va a tomar la información y toma la información exactamente como salga de SAP. Así. ¿Sí? Entonces, sí hay que buscar, que no sabemos, o bien sea parte de la DIAN directamente, o bien sea parte de SAP, pero la solución tendría que salir de alguno de estos dos. Exactamente. Nosotros que no sabemos que para no todos los operadores van a trabajar igual, y no todos los reportes van a trabajar igual, y no todos los clientes se van a adaptar al reporte de SAP. Entonces eso también deben tenerlo en cuenta, porque por ejemplo, un mal cambio administrativo de un empleado que pasó de ley 50 a otro tipo de empleado, y que de repente se reportó tarde también porque lo decidieron el día 30 del mes y lo tomaron en cuenta no a partir del primero del mes siguiente, sino del primero del mes donde se encuentra, y ya se ha procesado una quincena, también genera devoluciones, y eso no va a afectar solamente a aquellos que utilicen el reporte de SAP. Entonces deben tener en cuenta que sí, si bien es cierto, los operadores están esperando que se les entregue una información, porque ya me he reunido con 4 más o menos, pues no todos están disponibles para trabajar de la misma manera. Entonces no podemos de alguna manera tener la confianza de que todos van a recibir la información, porque no va a ser así. La DIAN tiene que aceptar valores negativos. Eso es lo que tiene que hacer la DIAN. Sí, eso es un problema grave. De acuerdo, que todas las compañías generan conceptos como movimiento negativo, bien sea en el devengo o en las deducciones. Y esto lo que va a hacer a la larga es que va a afectar el tema de la transmisión, porque al no recibir los archivos, todas las empresas nos vamos a ver inmersas en la no transmisión por error de estos archivos. Así es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mira, precisamente... Como les mencionaba hace un rato cuando la pregunta Mayres me la formuló, pues es un tema que pues les conté la génesis de donde surgió la conceptualización, pero estamos abiertos a darle una revisada al tema, y les mencionaba el caso en el que hemos encontrado que era posible. Ustedes hoy nos expresan otras opciones, y igual las vamos a valorar, y pues les diremos cómo proceder en esos casos. Luis Sí, buenas tardes. ¿Tú me escuchas bien? Sí, señor, lo escucho bien. Quien habla es César, yo hablo desde el equipo de desarrollo de SAP, y quería aprovechar justo esto que mencionas ahora. Revisando el chat y las preguntas que recopilamos de los clientes, yo veo 4 temas que, aún con la cita que tuvimos hoy, no están claros, que serían estos cambios retroactivos, los valores negativos, el reporte de vacaciones y los campos opcionales. Mi pregunta es, ¿habría algún canal que clientes de SAP, o sea, personas que trabajan en empresas de Colombia, y ojalá nosotros desde SAP podríamos, por ejemplo, armar un caso en concreto y enviárselo a la DIAN para aclarar eso y verificar cómo estaría reportado este archivo, o no existe tal canal, o si está evaluando esta posibilidad? Maravilloso. Nosotros nos conectamos con Azug, estuvimos conversando, y creo que este es un muy buen interlocutor para que canalicemos. Marcela ha hecho un gran trabajo, donde nosotros como funcionarios de la DIAN estamos muy agradecidos que hayamos podido abrir este espacio para sentarnos hoy, conversar, que ustedes nos expresen las situaciones sobre las cuales hay inquietudes, y estamos abiertos a valorar eso, y agradezco mucho si eso que acabas de proponer lo podemos hacer, y nosotros encantados de poder recibir esos casos y darles el estudio que se requiere para viabilizar todo este desarrollo. Perfecto, yo creo que pues con esto podríamos cerrar. Este tema lo podríamos canalizar a través precisamente de Azug, con SAP y con toda la población de la comunidad. Todas estas inquietudes seguimos recibiéndolas, las seguiremos canalizando. Pues ya en aras del tiempo, sé que hay muchas más inquietudes que tenemos, pero
ya cumplimos el tiempo que habíamos especificado. Les estaremos enviando la citación para la siguiente reunión que estaremos cuadrando nuevamente con Luis Hernando y con el equipo. Muchas gracias. Por favor, no tomen nota de esas inquietudes que quedaron allí pendientes, porque son muchas las manos que están levantadas. Si se solucionaron aquí, bueno, qué bien. Si no, por favor, anotémoslas, no las vayamos a dejar por fuera para que las tengamos en cuenta para la próxima reunión. De igual manera, pueden volverlas a enviar. Si no se solucionaran aquí, volver a enviar para nosotros poder consolidar nuevamente las inquietudes que hayan quedado pendientes. Muchas gracias a todos. Mariette, ¿Sí? discúlpame un segundito. Nosotros enviamos muchas preguntas en el formulario. En ninguna de esas preguntas se resolvió acá. En la próxima sección vamos a tomar todas esas preguntas que se habían enviado, adicionalmente a las preguntas que acabamos de poner en el chat, o debemos hacer por otro lado. No, las que ya se recopilaron quedan aquí. Fuimos tomando las más representativas, pero las que quedaban faltando se van a retomar en la siguiente reunión, más las inquietudes nuevas que aparezcan. O hay un documento en algún lado donde, porque si uno mira el chat, digamos que todas las inquietudes son las mismas para todos. No sé si de pronto tengan un documento donde se recopilen todas esas preguntas y que tengamos las respuestas y tengamos acceso a esas respuestas. ¿No sería más fácil? Sí, en la convocatoria que se ha hecho, allí hay un link donde se pedía que allí se registraran las preguntas y por ese medio es que las estamos recogiendo. Sí, pero pues, o sea, un documento donde estén todas las preguntas, porque si tú miras el chat, todas son las mismas, donde estén todas las preguntas hechas y obviamente todas las respuestas, no debe ser un documento así, Sí, que sea más... sí. Sí hay un documento que fue el que le compartimos a la DIAN. El documento va con el anexo por cada resolución, la 12, la 13 y la 15. Ya está ese compendio de preguntas. Habían muchas que estaban repetidas. Y nosotros hicimos el barrido. Hoy pues se identificaron 4 temas fuertes que yo creo que sería validar frente al documento, de tomar la opción que César comentó del equipo de SAP, a ver si podemos armar el caso y presentárselo a la DIAN con apoyo de algunas compañías, armar ese caso. Y pues vamos a hablar con el equipo, con Luis Hernando, con Mariette, a ver cómo organizamos, porque la verdad es que sí, el tiempo es limitado, tenemos muchas manitos levantadas, entonces vamos a ver cómo optimizamos la siguiente sesión y poder dar respuesta a todos, claro que sí. ¿Dónde podemos consultar las respuestas de las preguntas que no se pudieron contestar por este medio? Lo revisamos con el equipo y vemos cómo hacerles llegar a las personas que se registraron, porque igual ahí estamos revisando el chat. Hay algunas personas que incluso no están en el registro del evento. Entonces vamos a tener que hacer esa labor de revisar todo eso y compartir con ustedes. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Mariette, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Luis Hernando. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.